Teo Gambarini es director técnico, capacitador y docente, neuroentrenador y coach. Actualmente es director de la TG Neuroentrenamiento, profesor de la AFA, Conmebol y FIFA, y hoy en Hugo Blog 88 nos hablará de la neurociencia aplicada al rendimiento deportivo. Bienvenidos a Hugo Blog 88. En esta ocasión tenemos al profesor Teo Gambarini. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe Hugo, ¿cómo estás? Un gran abrazo desde España para todo el pueblo de México, en especial para ti y para todos los profes que nos están viendo. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta invitación para contar un poco lo que es la neurociencia, que es mi área. Muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es, por ahí van a escuchar que dice neurociencias, que es plural. Es una serie de ciencias que desde hace muchísimos años, miles, se encargan de estudiar al cerebro, estudiar cómo pensamos, tratan de averiguar cómo sentimos, cómo se conectan las distintas áreas para hacer un movimiento. Antiguamente, para analizar un cerebro, por ejemplo como el de Einstein, había que esperar que esa persona se muriera. Y ahí investigaban con microscopios y todas las técnicas posibles cómo estaba formado el cerebro. Pero lo único que podían ver ahí era una geografía del cerebro, cómo estaba compuesta materia gris, materia blanca, dendritas, axones, etcétera, etcétera. Pero no estaba vivo, que la parte fundamental en eso es un cerebro vivo. Entonces acá viene la gran revolución. A partir de hace unos 5, 6, 7, 8 años, empezaron a producirse instrumentos de medición con la informática, con toda la tecnología nueva, que te permite ver a tu cerebro mientras estás vivo. Entonces tú sientes, se iluminan, te lo muestran en una pantalla, se iluminan distintas áreas. Tú piensas una cosa, otras áreas. Combinación entre áreas cuando vas a hacer un movimiento, etc. Toda esa información la fueron bajando permanentemente y atrás venimos todos los laboratorios de investigación en distintas áreas. Entonces, la neurociencia está la parte médica que trata de ver cómo funciona un cerebro y sobre todo en patologías como es el Alzheimer, la demencia senil, problemas de ACV, etcétera, etcétera. Esa no es nuestra área. En el área de la educación, cómo reacciona un cerebro cuando lo estamos educando. Entonces, en lo que es la educación desde un niño hasta un adulto, se están mejorando a pasos agigantados gracias a la información que deriva de estos laboratorios. Y en el área deportiva, ahí sí entramos nosotros, podemos ver cómo funciona un cerebro deportivo desde los inicios hasta un nivel profesional. Y dentro del nivel profesional podemos ver cuáles son las grandes diferencias entre un cerebro de altísimo rendimiento y un cerebro del montón. Ese es un buen dato, esas cosas son buenísimas para ir estudiando la manera de entrenar. Y lo que se está descubriendo es que podemos nosotros, como neurocientíficos deportivos, mejorar a tal nivel el cerebro de una persona, de un jugador, y llevarlos a otro nivel. Es decir, que en un futuro muy cercano, yo te diría un presente cercano, ya no tenemos que esperar que nazca un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Ronaldinho. Los producimos. Tenemos la capacidad de producir un jugador. Tomamos un jugador de la cantera nuestra y empezar a estimularlo de tal manera que se produce el nuevo Messi. Esto lleva a otro nivel de entrenamiento. Esto se está haciendo ahora, ¿eh? De hecho, Cristiano Ronaldo entrena de esta manera. Cristiano Ronaldo es como que tiene su propio laboratorio de neuroentrenamiento.
Y fíjate los resultados que da, que Cristiano Ronaldo ya está en edad de retirarse y da para rato. Se le ha hecho una medición orgánica total este año a Cristiano Ronaldo. Todos los años se hace hacer como un test global. El año pasado tenía el organismo de un jugador de 23 años. Él con sus 35, 23 años. Este año tiene el organismo de un jugador de 20 años. O sea, totalmente... ¿Qué está pasando? Es que acá, después yo les voy a explicar que se descubrió que el cerebro humano es el único órgano que puede llegar a rejuvenecer contrariamente a los otros órganos. Naturalmente el órgano envejece, pero si nosotros sabemos cómo estimular, podemos tener un cerebro mucho más joven, más capacitado, cuanto más vayamos madurando. Y si tenemos un cerebro capacitado a tal nivel, ese cerebro no olvidemos que comanda a los órganos. Entonces empezamos a tener una vida activa mucho más larga, ¿eh? una vida productiva. Fíjate que Zlatan Ibrahimovic, ya tiene 38 años. Es un jugador que ya se tendría que haber retirado. Y no sé si sigue al mismo nivel que antes, pero está por ahí, ¿eh? Es un jugador que cualquiera lo quiere en su plantilla. Estos descubrimientos se van haciendo día a día. Laboratorios de un lado, del otro, van volcando sus conocimientos, lo que van descubriendo, y a tal nivel, a tal velocidad, que por día se descubren 500 secretos del cerebro. Por día. Así que imaginémonos nosotros dentro de un año, 2 años, 3 años, las cosas que vamos a saber del cerebro va a ser incalculable. Esto está generando una gran brecha. Quiero hacer hincapié en esto. Todavía hay entrenadores que tienen una modalidad de entrenar casi como en la época de Pelé. Miren lo que estamos hablando, en la época de Pelé. Y lo sostienen a rajatabla. Dicen que la neurociencia no sirve, que son cosas que se resisten al cambio. Pero la pregunta entonces es, ¿está equivocado Cristiano Ronaldo? ¿Está equivocado el Paris Saint-Germain, que tiene su equipo de neuroentrenadores? ¿El Bayern Múnich? ¿El Borussia? La prueba está que en el Mundial, en la final, los equipos más importantes, no quedó ningún americano. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Ahí hay una gran brecha. Ya no, ni siquiera Brasil, que era la potencia futbolística de los mundiales, pudo alcanzar esos niveles. Y sin embargo, sí entró Bélgica, sin estrellas, como tiene otros países, pero Bélgica terminó tercero utilizando la neurociencia. Entonces hay que empezar a abrir la mente. Hay que empezar a ver que ya es otra dimensión. Ya los calzados deportivos, ni la indumentaria, ni la pelota, ni el césped, ni los campos, no es lo mismo. Se están cambiando las reglas porque ya casi parece que fuera otro equipo, otro deporte, quiero decir. Ya no, si viniera Pelé en este momento, en su juventud, y enfrenta al Bayern de hoy en día, yo creo que no se entienden, no saben que están jugando uno y otro. A ese nivel, nosotros por medio del videoanálisis, que es un instrumento valiosísimo que tiene la neurociencia para observar, para poder seguir la evolución del equipo, de cada jugador, a través del videoanálisis nosotros podemos corregir milimétricamente hasta las pisadas de los jugadores. No por el videoanálisis, sino nos podemos fijar cosas que a simple vista no se ven. Te pongo un ejemplo. Se descubrió que a medida que un gesto técnico se va repitiendo durante el tiempo, siempre se creía que cuanto más lo repitas, mejor te va a salir, porque vas a ser un experto en eso. Pero sin embargo se descubrió que los accidentes, por ejemplo automovilísticos, se da más en los expertos que en los novatos. Entonces la neurociencia dice, ¿qué pasa? ¿Por qué?
porque los movimientos que se van desgastando. Yo, por ejemplo, hago este movimiento con la mano y voy dejando y ya voy pensando en otra cosa y ya no es tan perfecto y el cerebro va copiando lo último. O sea, primero lo hice perfecto, después más o menos, después el cerebro recuerda el último movimiento, no el primero. Entonces se van deteriorando. Esto nos hace ver que durante la vida deportiva de un jugador debe hacer clínicas para reaprender los movimientos, tenga la edad que tenga. No solamente, como dicen las viejas escuelas, de los 5 a los 15 años, después ya no se aprende nada. Todo lo contrario. Hay que volver a reaprender, reafirmar, afinar como un instrumento, año tras año, mes tras mes, si queremos que esa curva no decaiga. Por eso pasa que hay jugadores que tenían una precisión absoluta, por ejemplo, y después pierden la puntería, ya dejan de hacer goles. ¿Qué pasó? Precisamente, se empiezan a deteriorar un montón de cosas que si no las ponemos, no las afinamos, el jugador pierde calidad. Y todos se los atribuyen a ¿qué? A la edad. Dice, bueno, ya es un jugador mayor, ya no corre, ya no tiene... Y no es eso. No, es otra cosa. Es la parte psicomotriz. Es los circuitos que se van generando. Todas estas cosas se están descubriendo y yo creo que es imprescindible que América despierte de una vez por todas, porque tiene jugadores de maravillas en bruto y no saben pulirlos. Por eso los venden a Europa, donde en Europa se pulen, pero se podría hacer que América ya venda jugadores pulidos, de elite. Entonces, ¿qué pasa? Las federaciones, los torneos, las ligas americanas pasarían a otro nivel mucho más importante. Esto para dar una repercusión económica, ¿no? ¿Quieres hacer alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? En Estados Unidos sí. ¿No hay énfasis en la neurociencia? En Estados Unidos tenemos poca información, por una razón. Recién ahora Estados Unidos le está dando más importancia al fútbol masculino. El femenino fue el más fuerte, es el más fuerte, el femenino es el más fuerte, pero sucedía de esta manera. El fútbol en Estados Unidos estaba catalogado para la clase alta. Así empezó masculino. Entonces era una élite que lo hacía muy poco reducido. Y bueno, hacían ligas chiquitas, qué sé yo, ¿no? Contrariamente a lo que pasa en América. En general el fútbol en América es de las clases más populares, ¿no? Entonces es más numeroso. Entonces Estados Unidos recién está despertando. ¿Por qué? ¿Por qué está despertando? Porque ve el negocio. No por otra cosa. Porque ve el negocio y dicen, miren cómo juegan nuestros vecinos cercanos, México. Miren cómo juegan Brasil, Argentina, Uruguay. Hay dinero por ahí. Ven cómo están haciendo en Europa, que hicieron un gran negocio y eso. No nos podemos quedar fuera del negocio. Entonces, lo están viendo de esa manera. Y por eso están invirtiendo mucho. Pero en el tema de la neurociencia desconozco, no recibo nada de información de Estados Unidos. Profe, una pregunta más y con este concluimos el primer capítulo. Sí, dime. Yo he tomado las diplomaturas y quisiera saber qué otros cursos ofrece tu escuela. Bueno, nuestra academia diseña los cursos basados en neuroaprendizaje, porque contrariamente la educación está mal, porque lo que tratan es de meterte datos. Es como si fueras un disco rígido y te pone archivos. Y nosotros lo que tratamos de ponernos es programas para que todos los alumnos combinen todos los datos que vamos dando y empiecen a crear entrenamientos. Entonces,
En este momento tenemos 7 y estamos por sacar un 8º ahora en estos días. Y uno es neurociencia desde cero, neurociencia aplicada a los entrenamientos. Y la característica que tiene esto es que no estamos hablando de bioquímica, todo lo que es la parte médica, porque a un director técnico no le importa y ahí pierde el interés. Nosotros vamos directamente a cómo funciona el cerebro, cómo se forman los circuitos y cómo hace ese circuito para que patee bien. Entonces el primer curso es neurociencia aplicada a los entrenamientos. El segundo curso es neurociencia aplicada a los entrenamientos de arqueros, porque es otro cerebro. Es otro cerebro, es como si tuviera... El arquero necesita 2 o 3 cerebros de un jugador de campo. 3 es entrenamiento funcional, es como hacer entrenamientos en función específica a lo que nosotros necesitamos. 4, videoanálisis. En ese curso enseñamos a usar el programa más accesible, que es el Longomatch, y toda la gama de utilidades que se puede hacer con el videoanálisis, el scouting, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos van? 4. 5, coaching deportivo, también desde la neurociencia, el neurocoaching. Si entendemos al cerebro, entendemos la conducta. Entonces el coach tiene una herramienta más. Director técnico base, amateur. En este curso, que se acreditan por 350 horas, vemos cómo evoluciona psicológicamente, neurológicamente, físicamente un niño desde los 4 o 5 años hasta los 16 años. Y hicimos otro curso más, que es nuevo, salió hace 2 semanas, que es preparación física en el fútbol, para el fútbol. Es cómo se organiza la preparación física durante los torneos, antes, pretemporada, postemporada, durante la semana, el tipo de ejercicios, cuál conviene, y no solamente en eso, sino también por sectores de jugadores. No es lo mismo el arquero que el defensor, que el mediocampista, que el delantero. Todo eso está bien discriminado. Y creo que no me queda ninguno más, ¿no? Tenemos... Estamos todos, ¿no? Bueno, esos son los 7 cursos que estamos dando ahora, y próximamente sacamos uno que es más práctico, para los que hicieron neuroentrenamiento deportivo. Es exclusivamente cómo diseñar, cómo armar entrenamientos basados en neurociencia. ¿Vieron cuando ven los conos de colores? Cuando ven, bueno, todo eso, ¿cuándo usamos colores? ¿Por qué usamos colores? ¿Por qué luces? ¿Por qué no luces? Todo eso en un curso aparte complementario. Ese está por salir. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Hay algo más que desee agregar? Bueno, que nosotros tenemos redes sociales en Facebook, TG Neuroentrenamiento, el mío personal, que es Teo Gambarini. Lo mismo que en YouTube, tenemos subidos hasta el momento más de 45 videos de todo tipo, en TG Neuroentrenamiento en YouTube, en Instagram. Bueno, nos pueden seguir por varios lugares y pedir información sin problema. Eso quería agregar. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias a ti. En el próximo capítulo. El próximo capítulo estamos nuevamente. Un gran abrazo para todo el mundo y otro especial para ti. Gracias. Gracias.